Limpiaba la casa de un anciano pobre sin imaginar que heredaría mansiones por todo México. La mañana llegaba despacio a San Miguel de los Reyes, un pueblito donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento entre los cerros. En la calle principal, justo donde terminaba el mercado y comenzaban las casas viejas, vivía un hombre que parecía invisible para casi todos. Don Armando Celestino tenía 83 años y habitaba en una casa tan pequeña que desde afuera parecía estar a punto de caerse. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas. El techo de lámina oxidada hacía ruidos extraños cuando soplaba el aire, y la puerta de madera colgaba torcida de unas bisagras que ya no cerraban bien. Dentro de esa casa humilde, don Armando pasaba sus días sentado en una silla desvencijada, mirando por la ventana sin cristal hacia la calle polvorienta. Sus manos temblaban cuando intentaba sostener una taza de café aguado. Sus ojos cansados apenas podían leer el periódico viejo que un vecino le dejaba de vez en cuando, y sus piernas débiles apenas lo sostenían cuando necesitaba caminar hasta el baño compartido en el patio trasero. La casa olía a humedad, a tiempo detenido, a soledad acumulada durante años sin que nadie la espantara con risas o conversaciones. En las paredes peladas apenas colgaban un par de fotografías descoloridas donde se veía a un hombre joven y elegante rodeado de gente bien vestida, pero esas imágenes parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo completamente diferente del presente miserable de don Armando. Los vecinos del barrio sabían que el anciano existía, pero nadie se acercaba mucho. Algunos murmuraban que había perdido todo su dinero en malos negocios. Otros decían que su familia lo había abandonado por razones que nadie conocía con certeza. Y había quienes simplemente lo ignoraban porque la pobreza incomoda y prefieren no verla de cerca. De vez en cuando, alguna señora mayor le dejaba un plato de comida en la puerta, pero sin quedarse a platicar, sin preguntarle cómo estaba, sin ofrecerle más que ese gesto rápido que aliviaba la conciencia, pero no cambiaba nada en realidad. Así había transcurrido la vida de don Armando durante los últimos 5 años, desde que su salud empeoró tanto que ya no podía trabajar ni siquiera en los empleos más sencillos que conseguía para sobrevivir. Su casa se había convertido en un reflejo de su estado, cada día más sucia, más desordenada, más triste. Los platos se acumulaban en el fregadero lleno de agua turbia. La ropa se amontonaba en los rincones porque ya no tenía fuerzas para lavarla. El polvo cubría cada superficie como una manta gris que nadie quitaba, y las cucarachas paseaban libremente por la cocina sin que él pudiera hacer nada para detenerlas. En ese mismo pueblo, pero en la parte más nueva donde las casas tenían pintura fresca y las calles estaban pavimentadas, vivía una mujer llamada Rosa María Fuentes. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba de albañil cuando había construcciones y se quedaba sin empleo cuando no las había. Rosa María limpiaba casas para mantener a su familia a flote. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno y la comida para sus niños, los dejaba con su mamá, que vivía en la casa de al lado, y salía a recorrer el pueblo buscando trabajo. Limpiaba oficinas, casas de familias con un poco más de dinero, el consultorio del doctor Hernández y cualquier lugar donde le pagaran, aunque fuera unos cuantos pesos. Su vida no era fácil para nada. El dinero nunca alcanzaba, siempre faltaba algo. Siempre había una cuenta por pagar o un gasto inesperado que desbarataba el presupuesto. Pero Rosa María tenía algo que el dinero no puede comprar, un corazón enorme que no sabía decir que no cuando alguien necesitaba ayuda. Era de esas personas que ven el sufrimiento ajeno y no pueden simplemente pasar de largo, que sienten en el pecho el dolor de los demás como si fuera propio,
que dan aunque no tengan, que ayudan aunque estén cansadas. Un martes por la tarde, Rosa María pasaba frente a la casa de don Armando, regresando de limpiar la casa de la maestra Soledad. Hacía un calor pesado que aplastaba todo, ni una nube en el cielo azul brillante, ni una gota de aire fresco para aliviar el sudor que corría por su frente. Iba pensando en que necesitaba comprar frijoles y tortillas para la cena, calculando mentalmente si le alcanzaría el dinero que había ganado ese día, cuando escuchó un ruido extraño que venía de la casa del anciano. Era como un quejido débil, un sonido de dolor o de auxilio que apenas se oía por encima del ladrido de los perros callejeros. Rosa María se detuvo en seco, con el corazón dándole un vuelco en el pecho. Miró hacia la puerta entreabierta de la casa de don Armando y volvió a escuchar ese sonido que le heló la sangre. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta que rechió con un sonido agudo y entró a la penumbra de la casa. El olor la golpeó primero, una mezcla de orines, comida podrida, humedad y enfermedad que casi la hace retroceder. Pero entonces lo vio. Don Armando estaba tirado en el suelo junto a su silla, con una pierna doblada en un ángulo raro, el rostro contorsionado de dolor, tratando de hablar pero sin poder formar las palabras. «¡Ay, Dios mío, don Armando!», gritó Rosa María mientras corría hacia él y se arrodillaba en el suelo sucio. «¿Qué le pasó? Se cayó. Está herido. Puede moverse». El anciano apenas podía responder. Solo gemía y señalaba su pierna con una mano temblorosa. Rosa María entendió de inmediato que estaba mal, muy mal, y que no podía dejarlo así. Salió corriendo a la calle y le gritó a don Felipe, el tendero de la esquina, que llamara una ambulancia porque don Armando se había caído y necesitaba ayuda urgente. Don Felipe dudó un momento, pensando que tal vez no valía la pena gastar en una ambulancia para un viejo pobre, pero la mirada suplicante de Rosa María lo convenció y marcó el número de emergencias desde el teléfono público que estaba afuera de su tienda. Mientras esperaban que llegara la ambulancia, Rosa María se quedó con don Armando, sosteniéndole la mano, hablándole con voz suave para calmarlo, diciéndole que todo iba a estar bien, que ya venía la ayuda, que no estaba solo. El anciano la miraba con ojos llorosos, como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido para ayudarlo, como si llevara tanto tiempo invisible que le sorprendía que alguien lo viera finalmente. La ambulancia tardó casi una hora en llegar porque San Miguel de los Reyes estaba lejos de la ciudad, y los servicios de emergencia no eran rápidos para los pueblos olvidados. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, subieron a don Armando a una camilla con cuidado, porque su pierna estaba fracturada y cualquier movimiento brusco le causaba un dolor terrible. Rosa María quería ir con él al hospital, pero los paramédicos le dijeron que solo podía acompañarlo un familiar directo. Ella insistió en que no tenía familia, que estaba completamente solo, pero ellos se encogieron de hombros con indiferencia y cerraron las puertas de la ambulancia. Rosa María se quedó parada en la calle polvorienta, viendo cómo la ambulancia se alejaba levantando una nube de polvo, con el corazón apretado pensando en ese pobre hombre que se iba solo al hospital sin nadie que lo acompañara, sin nadie que preguntara por él, sin nadie que se preocupara por su suerte. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeña cocina y escuchaba a sus hijos jugar en el patio, Rosa María no podía dejar de pensar en don Armando. Se imaginaba la casa vacía y sucia donde había vivido. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba así, si tenía suficiente comida, si alguien le ayudaba con algo. Le contó a su esposo lo que había pasado y él, que era un hombre bueno, aunque callado, simplemente asintió y dijo que había hecho lo correcto al ayudarlo.
Pero Rosa María sabía que ayudarlo una vez no era suficiente, que ese hombre necesitaba más que una llamada de emergencia, que su vida era un desastre y que alguien tenía que hacer algo. Al día siguiente, después de dejar a sus niños con su mamá y antes de ir a sus trabajos de limpieza, Rosa María fue al hospital regional que quedaba a 2 horas en camión. Gastó dinero que no tenía en el pasaje, pero no le importó. Preguntó en la recepción por don Armando Celestino y le dijeron que estaba en el piso de ortopedia, que le habían operado la pierna fracturada y que iba a necesitar semanas de recuperación. Cuando entró a la habitación del hospital, encontró a don Armando acostado en una cama blanca y limpia, con la pierna enyesada colgando de un aparato de metal, mirando el techo con ojos vacíos. «Don Armando, soy yo, Rosa María, la que lo encontró ayer», dijo ella acercándose a la cama con una sonrisa. «Vine a ver cómo estaba, a traerle unas cositas». Sacó de su bolsa una bolsa de plástico con naranjas, unas galletas y una botella de agua. No era mucho, era lo que había podido comprar con el poco dinero que le sobraba, pero lo ofrecía con tanto cariño que valía más que cualquier regalo caro. El anciano la miró como si estuviera viendo un milagro, como si no pudiera entender por qué una desconocida se tomaba la molestia de visitarlo, de traerle algo, de preocuparse por él. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron despacio por sus mejillas arrugadas, y con voz quebrada apenas pudo susurrar: «Gracias, mijita, que Dios te bendiga». Rosa María se sentó en la silla de plástico junto a la cama y conversó con él durante casi 1 hora. Le preguntó sobre su vida, sobre su familia, sobre cómo había llegado a vivir en esa casa tan humilde. Don Armando, con voz entrecortada y pausas largas porque le costaba trabajo hablar, le contó una historia que la dejó sin palabras. Resulta que él no siempre había sido pobre, todo lo contrario. Hacía muchos años, don Armando había sido un empresario exitoso. Había tenido varias propiedades, negocios prósperos, dinero en el banco, una familia que lo respetaba. Pero una serie de malas decisiones, socios deshonestos, inversiones equivocadas y finalmente una enfermedad larga y costosa de su esposa lo habían dejado en la ruina. Cuando su esposa murió, sus hijos pelearon por los pocos bienes que quedaban, lo culparon de haber perdido la fortuna familiar y eventualmente dejaron de hablarle por completo. Uno se había ido a vivir a Estados Unidos, otra a la Ciudad de México y el tercero a Guadalajara. Ninguno respondía a sus llamadas, ninguno le mandaba dinero, ninguno se acordaba de que seguía vivo. «Terminé en esa casita que me prestó un amigo antes de morir», explicó don Armando con voz débil. «Ya no podía trabajar por mi edad y mis enfermedades. No tenía pensión porque siempre trabajé por mi cuenta, y mis hijos me dieron la espalda. Pensé que me moriría ahí solo, sin que nadie se diera cuenta». Rosa María sintió que se le rompía el corazón al escuchar esa historia. ¿Cómo era posible que un hombre que había trabajado toda su vida, que había tenido familia, terminara así, abandonado y olvidado? Le prometió a don Armando que no lo dejaría solo, que lo visitaría en el hospital y que cuando saliera lo ayudaría con lo que pudiera. Durante las siguientes 3 semanas, Rosa María cumplió su promesa. Cada tercer día, sacrificando tiempo y dinero que no tenía, tomaba el camión al hospital para visitar a don Armando. Le llevaba comida casera porque la del hospital era horrible, frutas frescas, el periódico local para que tuviera algo que leer y, lo más importante, le llevaba su compañía y su conversación. Hablaban de todo, de cómo era el pueblo antes, de los recuerdos de don Armando cuando era joven, de los hijos de Rosa María y sus travesuras, de la vida en general con sus alegrías y sus tristezas. Don Armando empezó a cambiar durante esas semanas.
Su rostro ya no se veía tan gris y apagado, sus ojos recuperaron un brillo que parecía perdido para siempre y hasta comenzó a sonreír de vez en cuando. Las enfermeras del hospital notaron la diferencia y comentaban entre ellas que el viejito del cuarto 208 había mejorado muchísimo desde que esa señora empezó a visitarlo, que parecía otra persona, que el amor y la compañía curaban tanto como las medicinas. Una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Guadalupe, le dijo a Rosa María un día: «Usted le está salvando la vida a ese señor, no solo su cuerpo sino su alma, bendita sea por tener ese corazón». Cuando finalmente dieron de alta a don Armando, Rosa María fue al hospital a recogerlo, aunque no tenía carro, y tuvo que pedirle prestado a su cuñado una camioneta vieja. Lo llevó de regreso a su casa en San Miguel de los Reyes, pero cuando llegaron y ella vio nuevamente el estado terrible en que estaba esa casa, supo que no podía dejarlo ahí así nomás. «Don Armando, esto está muy sucio y desordenado para alguien que acaba de salir del hospital», le dijo con firmeza. «Voy a limpiarle la casa, a ponerla bonita, para que pueda recuperarse bien». El anciano protestó débilmente diciendo que no quería causarle molestias, que ya había hecho demasiado por él, pero Rosa María no aceptó un no por respuesta. Al día siguiente, Rosa María llegó temprano a la casa de don Armando con sus productos de limpieza, trapos, cubetas, escobas y una determinación férrea de transformar ese lugar. Empezó por abrir todas las ventanas y puertas para que entrara el aire fresco y saliera el olor a encierro. Luego tiró a la basura montones de periódicos viejos, ropa rota que ya no servía, platos quebrados y toda la porquería acumulada durante años. Lavó los pisos con cloro hasta que brillaron. Limpió las paredes quitando telarañas y manchas, talló el baño hasta dejarlo reluciente, lavó las ventanas, sacudió cada rincón y cuando terminó horas después, la casa parecía otra completamente diferente. Don Armando, que había estado sentado afuera en el patio porque Rosa María insistió en que no estorbara mientras ella trabajaba, casi no podía creer lo que veían sus ojos cuando ella lo invitó a entrar nuevamente. La casa pequeña y humilde ahora estaba limpia, ordenada, olía a limpio y fresco, y se sentía como un hogar otra vez. «Mijita, no tengo cómo pagarte esto», dijo don Armando con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Has hecho más por mí que mi propia familia, que mis propios hijos». «No me debe nada, don Armando», respondió Rosa María con una sonrisa cansada. «Lo hago porque usted lo necesita y porque así me enseñaron mis papás, que hay que ayudar al que sufre sin esperar nada a cambio». Pero Rosa María no se detuvo ahí. Durante los siguientes meses incorporó la casa de don Armando a su rutina. 2 veces por semana, después de terminar sus otros trabajos de limpieza, pasaba por su casa para limpiar, cocinarle algo nutritivo, lavarle la ropa y asegurarse de que estuviera bien. Le llevaba medicinas cuando las necesitaba, lo acompañaba a sus citas médicas en el centro de salud, le cortaba el pelo cuando le crecía demasiado y hasta le arreglaba la ropa cuando se le descosía. Se convirtió en la familia que él no tenía, en la hija que sus propios hijos habían dejado de ser. Los vecinos del barrio comenzaron a notar lo que Rosa María estaba haciendo y las opiniones se dividieron. Algunos la admiraban y decían que era una santa, que tenía un corazón de oro, que era un ejemplo para todos. Otros la criticaban diciendo que estaba perdiendo su tiempo con un viejo que no era nadie suyo, que debería enfocarse en su propia familia, que estaba siendo tonta porque el anciano no tenía nada que darle a cambio. Pero Rosa María no hacía caso de las críticas. Ella sabía por qué lo hacía, sabía que estaba bien, y eso era lo único que importaba. Su esposo Raúl, aunque al principio había tenido dudas,
terminó apoyándola cuando vio cuánto significaba para ella. «Si te hace feliz ayudar a ese señor, adelante», le dijo una noche mientras cenaban. «No más, no te olvides de que también nos necesitas aquí en la casa». «No me olvido, mi amor», le aseguró Rosa María tomándole la mano. «Ustedes siempre son lo primero, pero tengo espacio en mi corazón para ayudar a don Armando también». Los niños de Rosa María, Carlitos de 7 años y Lupita de 5, también se encariñaron con don Armando. A veces los llevaba con ella cuando iba a limpiar su casa, y el anciano se iluminaba cuando los veía entrar. Les contaba historias de cuando él era niño, les enseñaba a hacer papalotes con periódico y varitas, y les daba dulces baratos que compraba con los pocos pesos que Rosa María le dejaba para sus gastos. Para esos niños, don Armando se convirtió en el abuelo que nunca habían conocido porque los papás de Rosa María habían muerto cuando ella era joven y los papás de Raúl vivían muy lejos. Así pasaron los meses, convirtiéndose en un año completo. Don Armando mejoró mucho en su salud física gracias a los cuidados de Rosa María, pero más que eso, mejoró en su espíritu. Ya no se veía como un hombre esperando la muerte en la soledad, sino como alguien que tenía razones para levantarse cada día, que tenía a alguien que lo visitaba, que lo quería, que se preocupaba por él. Recuperó el apetito y subió de peso. Su piel ya no se veía tan gris, sus manos temblaban menos y hasta empezó a caminar un poco mejor con la ayuda de un bastón que Raúl le fabricó con un palo de escoba. Pero Rosa María nunca supo que durante todo ese tiempo don Armando estaba guardando un secreto enorme, algo que cambiaría todo. Una tarde de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse, anunciando la llegada del invierno, don Armando le pidió a Rosa María que se sentara porque quería hablarle de algo importante. Ella se sentó en la silla que él le ofrecía, un poco preocupada pensando que tal vez estaba enfermo otra vez. «Mijita», empezó don Armando con voz seria, «necesito decirte algo que he guardado durante mucho tiempo. Tú has sido tan buena conmigo, me has tratado mejor que mi propia sangre y necesito que sepas la verdad sobre quién soy realmente». Rosa María lo miró confundida sin entender a qué se refería. Don Armando se levantó despacio y caminó hasta un armario viejo que estaba en la esquina. Abrió un cajón que rechinó con el óxido y sacó una caja de metal oxidada. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había papeles amarillentos, documentos legales, fotografías viejas y lo que parecían ser escrituras de propiedades. «Yo no siempre fui pobre, mijita», comenzó a explicar mientras sacaba los documentos. «Te conté que perdí todo, y en cierto sentido es verdad. Perdí mi familia, mi salud, mi dignidad. Pero hay algo que no te dije. Antes de caer en desgracia, alcancé a poner algunas propiedades a nombre de un fideicomiso que mis hijos no conocían. Lo hice porque presentía que cuando yo faltara se iban a pelear por todo, y quería proteger algo para ayudar a gente que realmente lo necesitara». Rosa María escuchaba con atención, sin entender bien hacia dónde iba todo esto. Don Armando sacó varios papeles y se los mostró. «Estos son títulos de propiedad de 5 casas en diferentes partes de México. Una en Guadalajara, otra en Monterrey, una en Puebla, otra en Querétaro y una más en Mérida. No son mansiones, pero son casas buenas en zonas bonitas que se han revalorizado con los años. Las compré hace mucho tiempo, cuando todavía tenía dinero, antes de que todo se viniera abajo». Rosa María miraba los papeles sin poder creer lo que estaba viendo. Las escrituras eran reales, con sellos oficiales, firmas de notarios, todo en regla. «Pero don Armando, si tiene estas propiedades, ¿por qué vive así, en esta pobreza?», preguntó Rosa María completamente desconcertada.
El anciano suspiró profundamente antes de responder, porque el fideicomiso que creé tenía condiciones muy específicas. Las propiedades no podían venderse ni rentarse durante mi vida, tenían que esperar hasta mi muerte para activarse. Lo hice así por razones legales, complicadas para protegerlas de mis acreedores y de mis hijos. Durante todos estos años, esas casas han estado ahí cerradas, esperando, mientras yo vivía en la miseria. Es irónico, ¿verdad?, tener propiedades valiosas, pero no poder usarlas. Rosa María no sabía qué decir, estaba demasiado sorprendida para procesar toda esa información. Pero don Armando no había terminado. Sacó otro documento de la caja. Este se veía más nuevo, más reciente. Este es mi testamento, mijita, lo hice hace 6 meses, con un abogado que vino al pueblo. He dejado instrucciones muy claras. Cuando yo muera, y no falta mucho porque ya estoy viejo y cansado, esas 5 propiedades van a ser tuyas. Vas a heredar todo, porque tú eres la única persona que me trató con dignidad, que me cuidó sin esperar nada a cambio, que me recordó que todavía valía como ser humano. Rosa María se quedó completamente paralizada, sin poder hablar, sin poder pensar. Don Armando continuó: mis hijos no van a recibir nada de esto porque ellos me abandonaron cuando más los necesitaba. Tuvieron años para buscarme, para disculparse, para estar conmigo, pero eligieron su comodidad y su resentimiento. Tú, en cambio, siendo una desconocida, me abriste tu corazón. Por eso mereces esto y mucho más. No, don Armando, protestó Rosa María, encontrando finalmente su voz. Yo no lo ayudé por interés, no esperaba nada a cambio, no puede darme todo eso. Lo sé, mijita, respondió el anciano con una sonrisa suave. Sé que lo hiciste por bondad pura, y precisamente por eso eres quien merece recibirlo. Si hubieras venido buscando algo, no te daría nada, pero viniste sin esperar nada, y eso lo cambia todo. Rosa María comenzó a llorar, abrumada por la enormidad de lo que don Armando le estaba diciendo. Esas propiedades significaban seguridad para su familia, educación para sus hijos, una vida sin las preocupaciones constantes del dinero. Pero al mismo tiempo se sentía rara aceptando algo tan grande. Don Armando tomó sus manos entre las suyas temblorosas. Prométeme algo, mijita. Prométeme que cuando yo me vaya vas a usar esas propiedades para darle una vida mejor a tu familia. Prométeme que vas a enseñarles a tus hijos el valor de la bondad, que vas a recordarles que ayudar a los demás es más importante que acumular riquezas. Y si puedes, prométeme que vas a ayudar a otros ancianos solos como yo, que no vas a dejar que lo que aprendiste conmigo se pierda. Se lo prometo, don Armando, sollozó Rosa María. Se lo prometo por mis hijos, por mi vida, por todo lo que tengo. Voy a honrar su memoria y su generosidad. El anciano sonrió con paz en el rostro. Entonces puedo irme tranquilo cuando llegue mi hora. Esa conversación marcó un antes y un después en la relación entre Rosa María y don Armando. Ella siguió visitándolo y cuidándolo igual que siempre, pero ahora con el conocimiento de ese secreto que compartían. No le contó a nadie sobre las propiedades, ni siquiera a su esposo, porque don Armando le había pedido que mantuviera el secreto hasta después de su muerte para evitar problemas. Los meses siguientes fueron tranquilos. Don Armando parecía estar en paz, como si haberse quitado ese peso de encima lo hubiera liberado. Pasaba sus días leyendo los libros viejos que Rosa María le conseguía en la biblioteca del pueblo, escuchando la radio y esperando con alegría las visitas de Rosa María y sus niños. Cada vez que ella llegaba, su rostro se iluminaba como si viera el sol después de una tormenta larga. Una mañana de marzo, cuando los árboles comenzaban a florecer y el aire olía a primavera,
Rosa María llegó a la casa de don Armando para su visita habitual. Tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Tocó más fuerte y siguió sin escuchar nada. Un mal presentimiento se apoderó de ella y empujó la puerta que estaba sin seguro. Adentro todo estaba en silencio, un silencio pesado y extraño que le heló la sangre. Caminó despacio hacia la habitación donde dormía don Armando y lo encontró acostado en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en el rostro. Se había ido durante la noche, tranquilo, sin dolor, como se durmió y simplemente no despertó. Rosa María sintió que el mundo se le venía encima. Se acercó a la cama con lágrimas rodando por sus mejillas y tomó la mano fría de don Armando. «Don Armando», susurró con voz quebrada, «descanse en paz. Usted fue un hombre bueno que merecía mucho más de lo que la vida le dio. Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme tanto. Gracias por dejarme ser parte de sus últimos días». Se quedó ahí sentada junto a él durante largos minutos, llorando en silencio, despidiéndose del hombre que había llegado a querer como al padre que nunca tuvo. Finalmente se levantó y salió a avisar a las autoridades. El médico del pueblo vino a certificar la muerte. La funeraria local se encargó del cuerpo, y Rosa María organizó un funeral humilde, pero digno con el poco dinero que tenía ahorrado. No llegó mucha gente, algunos vecinos curiosos, el padre del pueblo que rezó las oraciones correspondientes y Rosa María con su familia. No aparecieron los hijos de don Armando porque nadie sabía cómo contactarlos y probablemente ni siquiera sabían que su padre había muerto. Rosa María lloró durante todo el entierro, sintiendo un dolor profundo por la pérdida de ese hombre que había iluminado su vida con su gratitud y su cariño. Una semana después del funeral, cuando Rosa María apenas estaba empezando a procesar su duelo, tocaron a su puerta. Eran 3 hombres de traje elegante, con portafolios de piel, y una presencia formal que contrastaba completamente con la humildad de la casa de Rosa María. «Buenos días, señora», dijo el más alto de ellos. «Buscamos a la señora Rosa María Fuentes». «Soy yo», respondió ella nerviosa, sin entender qué querían esos señores tan elegantes. «Somos los abogados del fideicomiso establecido por el señor Armando Celestino», explicó otro de ellos. «Necesitamos hablar con usted sobre asuntos relacionados con su testamento». Rosa María los invitó a pasar, aunque su casa era pequeña y humilde, y se sentía avergonzada de recibirlos en ese espacio tan sencillo. Pero los abogados no parecían juzgar, simplemente sacaron documentos de sus portafolios y comenzaron a explicarle la situación. «El señor Celestino dejó instrucciones muy claras en su testamento», comenzó el abogado principal. «Usted ha sido nombrada como única heredera de 5 propiedades ubicadas en diferentes ciudades de México. Aquí están las escrituras, los títulos de propiedad y todos los documentos legales que certifican que estas propiedades ahora son suyas». Rosa María miraba los papeles sin poder creer que esto estuviera pasando realmente. Los abogados le explicaron cada detalle, el valor aproximado de cada propiedad, los trámites que necesitaba hacer para registrar todo a su nombre, los impuestos que tendría que pagar y todas las implicaciones legales de la herencia. Las 5 propiedades juntas valían varios millones de pesos, una fortuna que cambiaría completamente la vida de Rosa María y su familia. Además de las propiedades, continuó explicando otro abogado, el señor Celestino dejó una carta personal para usted que debemos entregarle. Le entregaron un sobre amarillo con el nombre de Rosa María escrito a mano con letra temblorosa. Ella lo abrió con manos temblorosas y sacó varias hojas de papel llenas de la letra irregular de don Armando. Comenzó a leer en voz alta para que su esposo Raúl, que estaba a su lado, también escuchara.
Querida Rosa María, mi ángel terrenal, cuando leas esta carta yo ya me habré ido de este mundo, pero quiero que sepas que me fui en paz gracias a ti. Llegaste a mi vida cuando yo ya había perdido toda esperanza, cuando creía que moriría solo y olvidado como un perro en la calle. Pero tú me recordaste que todavía importaba, que mi vida tenía valor, que merecía dignidad y cariño. Limpiaste mi casa, pero más importante, limpiaste mi alma del abandono y la tristeza. Me diste comida, pero más importante, alimentaste mi corazón con tu compañía. Me cuidaste cuando estaba enfermo, pero más importante, curaste mis heridas emocionales con tu bondad. Durante el último año de mi vida, gracias a ti, volví a sentirme humano. Volví a sonreír, a tener razones para despertarme cada día, a saber que alguien se preocupaba por mí. No tienes idea de cuánto significó para mí cada visita tuya, cada plato de comida que me trajiste, cada vez que limpiaste mi casa, cada conversación que compartimos. Por eso decidí dejarte estas propiedades. No es un pago por lo que hiciste, porque tu bondad no tiene precio. Es un regalo de gratitud, una forma de asegurarme de que tu familia tenga la seguridad económica que se merece. Sé que vas a usar estas propiedades sabiamente, no para enriquecerte de forma egoísta, sino para darles una vida mejor a tus hijos, para ayudar a otros que lo necesiten, para seguir siendo la mujer maravillosa que eres. Te pido que no sientas culpa por aceptar esta herencia. La mereces completamente. Trabajaste duro, sacrificaste tu tiempo y dinero, me diste amor cuando nadie más lo hacía. Si alguien merece ser recompensado por su bondad, eres tú. También te pido que, si puedes, uses parte de lo que te dejo para ayudar a otros ancianos abandonados como yo. Hay muchos en este país, en cada pueblo, en cada ciudad. Personas que trabajaron toda su vida, que criaron familias, que contribuyeron a la sociedad y que ahora están solos esperando la muerte. Si puedes llevar aunque sea un poco de la luz que me trajiste a mí, a otros que la necesitan, habrás multiplicado mi gratitud infinitamente. Finalmente, quiero que sepas que te considero mi verdadera hija, más hija que los 3 que tuve de sangre y que me abandonaron. La familia no se define por el ADN, sino por el amor, el cuidado y la lealtad. Tú fuiste más familia para mí en un año que mis hijos en toda su vida. Gracias, Rosa María, gracias por todo, gracias por existir, gracias por tener ese corazón enorme. Que Dios te bendiga siempre a ti y a tu hermosa familia. Con todo mi cariño y gratitud eterna, don Armando Celestino. Rosa María terminó de leer la carta con el rostro empapado de lágrimas. Raúl también lloraba en silencio a su lado, conmovido por las palabras del anciano. Los abogados esperaron respetuosamente a que la emoción del momento pasara antes de continuar con los trámites legales. Durante las siguientes semanas, Rosa María trabajó con los abogados para completar todos los papeles necesarios para transferir las propiedades a su nombre. Fue un proceso complicado con viajes a notarías, oficinas de registro y bancos, pero finalmente todo quedó arreglado y Rosa María se convirtió oficialmente en dueña de 5 propiedades en diferentes ciudades de México. La primera decisión que tomó fue vender 2 de las propiedades, la de Puebla y la de Querétaro. Con ese dinero pagó todas las deudas que tenía su familia, compró una casa más grande y cómoda en San Miguel de los Reyes para que sus hijos tuvieran su propio cuarto y un patio grande donde jugar. Puso un negocio pequeño de abarrotes que podía manejar ella misma sin tener que limpiar casas ajenas, y guardó una buena cantidad en el banco para la educación futura de sus hijos y para cualquier emergencia. La Casa de Guadalajara decidió rentarla y usar ese ingreso mensual para ayudar a ancianos del pueblo que estaban solos. Creó un pequeño programa donde voluntarios
visitaban regularmente a personas mayores que no tenían familia. Les llevaban comida, los acompañaban a citas médicas y simplemente les hacían compañía. La Casa de Monterrey la convirtió en un pequeño hogar de día para ancianos de escasos recursos. Contrató a 2 personas para que atendieran el lugar y ofreció servicios gratuitos de comida, actividades recreativas y atención médica básica para personas mayores que pasaban sus días solos en sus casas. La Casa de Mérida la guardó como inversión para el futuro de sus hijos, planeando que cuando crecieran pudieran estudiar una carrera universitaria sin preocupaciones económicas. La noticia de la herencia se esparció por todo San Miguel de los Reyes como pólvora. Algunos vecinos se alegraron genuinamente por Rosa María, diciendo que se lo merecía por su buen corazón. Otros sintieron envidia y comenzaron a murmurar que seguramente había manipulado al pobre viejo para que le dejara todo, que no era justo que una simple limpiadora se hiciera rica de esa manera, que algo turbio debía haber pasado. Pero Rosa María no hizo caso de las envidias ni de los chismes. Ella sabía la verdad. Sabía que su relación con don Armando había sido pura y genuina, que nunca había esperado recibir nada, y que la herencia era un regalo del corazón agradecido de un hombre que había encontrado amor cuando ya no esperaba nada de la vida. Siguió viviendo de manera humilde, a pesar de tener ahora recursos económicos que nunca había soñado. No se compró ropa cara, ni carros lujosos, ni joyas brillantes. Siguió siendo la misma Rosa María de siempre, amable, trabajadora, dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Varios meses después de que todo se arreglara legalmente, los 3 hijos de don Armando finalmente se enteraron de la muerte de su padre. Alguien del pueblo logró contactarlos y darles la noticia. Los 3 regresaron a San Miguel de los Reyes furiosos al enterarse de que su padre había dejado toda su herencia a una desconocida en lugar de a ellos que eran su familia de sangre. Llegaron en coches elegantes, vestidos con ropa cara, mostrando el éxito económico que habían alcanzado en sus vidas lejos del pueblo. Se presentaron en la casa de Rosa María exigiendo explicaciones, amenazando con demandarla, acusándola de haberse aprovechado de un anciano vulnerable. Rosa María los recibió con calma, aunque su corazón latía rápido del nerviosismo. Los invitó a pasar y escuchó pacientemente sus reclamos y acusaciones. Cuando terminaron de desahogarse, ella habló con voz firme pero tranquila. «Entiendo que estén molestos», comenzó, «pero tienen que entender algo. Su padre vivió el último año de su vida solo en una casa miserable, enfermo, abandonado, sin que ninguno de ustedes se tomara la molestia de visitarlo o siquiera llamarlo. Yo no lo busqué por interés. Lo encontré por casualidad cuando se cayó y necesitaba ayuda. Desde ese día lo cuidé porque era lo correcto, porque nadie más lo hacía, porque merecía dignidad en sus últimos días». El hijo mayor, un hombre corpulento de unos 50 años, la interrumpió con tono agresivo. «Eso no le daba derecho a quedarse con todo. Nosotros somos sus hijos, su sangre». Rosa María lo miró directamente a los ojos, sin intimidarse. ¿Dónde estaban ustedes cuando su padre se moría de hambre, cuando no podía caminar por su pierna rota, cuando pasaba días enteros sin hablar con nadie? Ustedes tenían dinero, tenían carros, tenían vidas cómodas, pero no tenían tiempo para su propio padre. Yo tenía casi nada, pero le di lo único que importaba, mi tiempo, mi cariño, mi presencia. La hija menor, una mujer bien vestida con maquillaje perfecto, comenzó a llorar. Nosotros estábamos ocupados con nuestras vidas, teníamos trabajos importantes, familias que mantener. No es tan fácil dejar todo para venir a cuidar a un padre anciano.
Rosa María sintió compasión por ellos a pesar de su actitud agresiva. «Lo entiendo», respondió con tono más suave. «La vida moderna es complicada, las distancias son grandes, las responsabilidades son muchas». Pero su padre no pedía que dejaran todo. Pedía una llamada de vez en cuando, una visita ocasional, saber que todavía les importaba. Eso no requería mucho tiempo ni dinero, solo requería que recordaran que existía. El tercer hijo, un hombre más joven que parecía más reflexivo que sus hermanos, preguntó con voz quebrada: «¿Cómo estaba papá en sus últimos días? Estaba muy mal, sufrió mucho». Rosa María les contó entonces sobre el último año de vida de don Armando. Les habló de cómo había estado al principio, tan triste y derrotado que apenas tenía ganas de vivir. Les contó sobre cómo había mejorado poco a poco con los cuidados y la compañía, cómo había vuelto a sonreír y a disfrutar pequeñas cosas. Les mostró la carta que don Armando había dejado para ella, y aunque fue difícil, les dejó leerla para que entendieran los sentimientos de su padre. Los tres hermanos leyeron la carta en silencio, sus expresiones cambiando de enojo a vergüenza, a tristeza. Cuando terminaron, el hijo mayor, que había llegado tan agresivo, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi padre nos consideraba menos familia que a usted», dijo con voz ahogada. «Eso duele más que perder la herencia. Tiene razón en lo que dice, lo abandonamos, no tenemos derecho de reclamar nada». La hermana menor se acercó a Rosa María y la abrazó sollozando. «Gracias por cuidar a nuestro padre cuando nosotros no lo hicimos. Gracias por darle amor en sus últimos días. Nos llevamos esta vergüenza para siempre, saber que una desconocida fue mejor hija para él que nosotros». Rosa María los consoló, aunque eran ellos quienes habían llegado a atacarla. Entendía su dolor, su arrepentimiento, su vergüenza. «Nunca es demasiado tarde para aprender», les dijo con suavidad. «Su padre me enseñó lecciones valiosas sobre la soledad de los ancianos, sobre cómo el éxito material no significa nada si perdemos nuestra humanidad. Tal vez ustedes pueden aprender de esto también, pueden asegurarse de que otros ancianos en sus familias no terminen abandonados como terminó su padre». Los tres hermanos se quedaron varias horas en la casa de Rosa María esa tarde. Hablaron sobre su padre, compartieron recuerdos de cuando eran niños, y él era un padre presente y amoroso. Lamentaron los años perdidos y las oportunidades desperdiciadas. Antes de irse, el hermano menor le dijo a Rosa María: «No vamos a pelear la herencia legalmente, aunque probablemente podríamos. Papá sabía lo que hacía cuando decidió dejárselo todo a usted. Usted se lo ganó de verdad, nosotros no. Solo le pedimos que, si puede, mantenga viva la memoria de nuestro padre de alguna manera. No queremos que sea olvidado completamente, a pesar de que nosotros lo olvidamos en vida». Rosa María prometió honrar la memoria de don Armando y cumplió esa promesa de maneras que superaron lo que los hermanos esperaban. Con parte del dinero de las propiedades vendidas, estableció una fundación llamada Fundación Don Armando Celestino, dedicada a combatir el abandono y la soledad de los ancianos. La fundación ofrecía varios programas: visitas regulares de voluntarios a ancianos solos, transporte gratuito para citas médicas, actividades recreativas y sociales, apoyo psicológico y un programa de línea telefónica donde ancianos podían llamar simplemente para hablar con alguien cuando se sentían solos. La fundación creció con los años. Rosa María se convirtió en una activista reconocida a nivel nacional sobre los derechos y el bienestar de las personas mayores. Dio charlas en universidades, apareció en programas de televisión, escribió artículos para periódicos, siempre contando la historia de don Armando como ejemplo de lo que no debe pasar en una sociedad que se dice civilizada.
Su mensaje era simple pero poderoso. Los ancianos no son descartables, son tesoros de experiencia y sabiduría que merecen respeto, dignidad y amor. Sus hijos Carlitos y Lupita crecieron con el ejemplo de su madre y el recuerdo del abuelo Armando, como ellos llamaban al anciano, que nunca conocieron realmente, pero cuya historia marcó sus vidas. Carlitos decidió estudiar geriatría para especializarse en el cuidado de personas mayores. Lupita estudió trabajo social, con enfoque en programas para la tercera edad. Ambos se involucraron activamente en la fundación de su madre, llevando adelante el legado de compasión que había comenzado con un simple acto de ayudar a un anciano caído. Raúl, el esposo de Rosa María, también cambió su vida. Dejó el trabajo inestable de albañil y se dedicó tiempo completo a ayudar con la fundación, manejando los aspectos administrativos y logísticos. Descubrió que tenía talento para organizar eventos y conseguir donaciones, convirtiéndose en una pieza clave del crecimiento de la organización. La familia que había vivido en pobreza y preocupación constante, ahora vivía con seguridad económica, pero más importante, vivía con propósito y satisfacción de hacer diferencia en el mundo. Los años pasaron y la historia de Rosa María y don Armando se convirtió en leyenda en México. Periodistas escribieron artículos, se hizo un documental, hasta se habló de hacer una película sobre su historia. Pero Rosa María nunca buscó la fama ni la gloria. Para ella, todo siempre fue sobre honrar al hombre que había confiado en ella, que había visto bondad en su corazón y que le había dado no solo propiedades materiales, sino también un propósito de vida más grande. En el 10º aniversario de la muerte de don Armando, Rosa María organizó un evento especial en San Miguel de los Reyes. Invitó a cientos de personas, ancianos que habían sido ayudados por la fundación, voluntarios que donaban su tiempo, los hijos y nietos de don Armando, funcionarios del gobierno y miembros de la comunidad. En la plaza principal del pueblo, develaron una estatua de bronce de don Armando sentado en un banco, con espacio al lado para que la gente se sentara junto a él. La placa en la base decía Armando Celestino, maestro de humanidad. Su vida nos recuerda que nunca es tarde para importarle a alguien y que la verdadera riqueza se mide en actos de bondad. Durante la ceremonia, Rosa María dio un discurso emotivo. Don Armando me dejó 5 casas. Comenzó con voz firme que llegaba a todos los presentes, pero su verdadero regalo fue mucho mayor. Me enseñó que la bondad transforma vidas, que la compasión es la moneda más valiosa, que el tiempo que damos a otros es la inversión más importante que podemos hacer. Me enseñó que los ancianos no son cargas, sino maestros, que sus historias y experiencias son tesoros que no debemos desperdiciar. Me enseñó que una sociedad se mide no por sus edificios más altos o sus empresas más exitosas, sino por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Hoy cuando miro hacia atrás, continuó Rosa María, me doy cuenta de que yo pensaba que estaba ayudando a don Armando, pero la verdad es que él me ayudó mucho más a mí. Me sacó de una vida de solo sobrevivir día a día y me mostró un camino hacia vivir con propósito. Me dio recursos materiales que cambiaron las circunstancias de mi familia, pero más importante, me dio una misión que le ha dado significado a mi existencia. Por eso hoy no solo honramos su memoria, sino que renovamos nuestro compromiso de continuar su legado, de asegurarnos de que ningún anciano en México tenga que pasar sus últimos días solo y olvidado como él estuvo a punto de hacerlo. Los 3 hijos de don Armando también hablaron durante la ceremonia, cada uno compartiendo cómo la muerte de su padre y la historia con Rosa María había cambiado sus propias vidas. Aprendimos la lección más dura de la manera más dura, dijo el hijo mayor.
Perdimos a nuestro padre 2 veces. Primero cuando lo abandonamos en vida, y luego cuando murió sin que pudiéramos pedir perdón. Pero ese dolor nos ha hecho mejores personas. Ahora cada uno de nosotros trabaja activamente para ayudar a ancianos, para asegurarnos de que otras familias no cometan nuestros mismos errores. No podemos cambiar el pasado, pero podemos influir en el futuro. La hermana menor agregó entre lágrimas: cada día pienso en mi padre y en los años que perdí por estar demasiado ocupada con cosas que ahora me parecen tan insignificantes. He aprendido a priorizar diferente, a valorar el tiempo con las personas que amo, a no dar por sentado que siempre habrá otra oportunidad. Mi padre murió esperando que alguno de nosotros viniera, y esa espera nunca se cumplió. Vivo con ese peso, pero lo uso como motivación para ser mejor hija con mi propia madre que aún vive, mejor tía, mejor amiga, mejor ser humano. El hermano menor cerró diciendo: Rosa María nos mostró que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor y el cuidado. Ella fue más familia para nuestro padre que nosotros en sus últimos años. Eso nos avergüenza, pero también nos inspira. Si una desconocida pudo amar tanto a nuestro padre, cuánto más deberíamos amar nosotros a nuestros propios familiares. Gracias, Rosa María, por ser el ejemplo que necesitábamos, aunque nos doliera verlo. Al final de la ceremonia, Rosa María se sentó en el banco de bronce junto a la estatua de don Armando. Cerró los ojos por un momento y pudo casi sentir la presencia del anciano a su lado, como en aquellas tardes cuando conversaban en su casa humilde. Gracias, don Armando, susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme. Gracias por cambiar mi vida y la de tantos otros. Su legado vive y vivirá por generaciones. Descanse en paz, sabiendo que su vida importó, que su muerte no fue en vano, que su historia sigue inspirando bondad en este mundo que tanto la necesita. La historia de Rosa María, que limpió la casa de un anciano pobre sin imaginar que heredaría propiedades valiosas por todo México, se convirtió en un recordatorio permanente de verdades importantes. Que la bondad siempre regresa multiplicada, aunque no sea de formas que esperamos. Que los actos de compasión aparentemente pequeños pueden tener consecuencias enormes. Que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de amar y servir a otros. Que los ancianos merecen dignidad y respeto independientemente de su situación económica. Que nunca es tarde para hacer diferencia en la vida de alguien, y que al final de nuestros días lo único que realmente importará es cómo tratamos a las personas que cruzaron nuestro camino. Rosa María siguió trabajando con la fundación hasta edad avanzada, siempre con la misma energía y pasión que había mostrado cuando cuidaba a don Armando. Ayudó a miles de ancianos a través de los programas de la organización, capacitó a cientos de voluntarios, influyó en políticas públicas relacionadas con la tercera edad y se convirtió en una voz respetada en temas de envejecimiento y bienestar social. Pero a pesar de todos sus logros y reconocimientos, ella siempre se veía a sí misma simplemente como alguien que había hecho lo correcto cuando se presentó la oportunidad. Cuando Rosa María llegó a sus propios años de vejez, rodeada de sus hijos, nietos y una comunidad que la amaba y respetaba, reflexionaba frecuentemente sobre cómo su vida había sido transformada por aquel encuentro casual con un anciano caído. Si no hubiera escuchado ese quejido aquella tarde calurosa, si hubiera seguido caminando como probablemente hicieron otros antes que ella, si hubiera pensado que no era su problema, toda su vida habría sido diferente. Pero había escuchado
Había ayudado, había dado sin esperar, y esa decisión simple había desencadenado una serie de eventos que no solo cambiaron su destino, sino que tocaron innumerables vidas. La casa humilde donde don Armando había vivido sus últimos años fue preservada como museo y centro comunitario. Las nuevas generaciones de San Miguel de los Reyes visitaban el lugar para aprender sobre la historia, para entender la importancia de cuidar a los ancianos, para inspirarse a ser mejores personas. En las escuelas locales, la historia de Rosa María y don Armando se enseñaba como ejemplo de valores importantes. Los niños escribían ensayos sobre lo que habían aprendido, visitaban asilos para conversar con personas mayores y participaban en proyectos de servicio comunitario inspirados por el legado de compasión. Así, lo que comenzó como un acto sencillo de bondad de una mujer humilde hacia un anciano olvidado, se convirtió en un movimiento que cambió la forma en que una comunidad entera, y eventualmente gran parte de México, pensaba sobre el envejecimiento, el abandono y la responsabilidad que todos tenemos de cuidar a los más vulnerables. Don Armando Celestino, el hombre que había terminado sus días en pobreza material, pero rico en el amor de alguien que lo vio como ser humano valioso, dejó un legado que trascendió las propiedades y el dinero. Dejó una lección grabada en el corazón de miles, que al final lo que nos hace verdaderamente ricos no es lo que poseemos, sino el amor que damos y recibimos. La diferencia que hacemos en las vidas de otros y los corazones que tocamos en nuestro paso por este mundo. Y Rosa María, la mujer que limpió su casa sin esperar nada a cambio, se convirtió en el instrumento perfecto para llevar esa lección al mundo, demostrando que los actos más simples de humanidad pueden crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar.